Muy buenas noches, apreciados amigos, apreciados estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general. Para nosotros es un privilegio estar con ustedes una vez más en esta oportunidad para poder tener un conversatorio de suma importancia. Esta tarde abordaremos un tema del todo especial, el tema evaluación de aprendizajes en plataformas virtuales. Definitivamente, hoy en día estamos viviendo momentos diferentes a los cuales estábamos acostumbrados. La Universidad Peruana Unión, en sus programas UPU Online, esta noche tiene que presentar un programa de sumo interés para cada uno de nuestros amables amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Y para desarrollar esta temática contamos con la presencia de profesionales entendidos en la materia. Esta noche nos acompañan del campus Juliaca la doctora Astrid Lino. Ella es directora de la Oficina de Gestión Curricular para el campus de Juliaca. Doctora Astrid, un privilegio tenerla con nosotros. Bienvenida. Su saludo, por favor. Muy buenas noches, tengan a cada uno de los que nos están escuchando. Para mí también realmente es un honor ser parte de este grupo de profesionales y para desarrollar este conversatorio, ¿no? Sobre un tema que realmente es polémico y que nos lleva a mucha controversia, más aún en estos momentos que estamos desarrollando una educación bajo la modalidad virtual. Un gusto Muchas saludar. gracias, doctora Astrid. Muchas gracias, una alegría tenerla en esta plataforma. También estamos con la profesora magíster Maritza Huanca. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación en la Escuela de Educación en el campus Juliaca. También es responsable de la Oficina de Admisión y Egresados. Maestra Maritza, bienvenida. Su saludo, por favor. Muchas gracias, maestra Melba. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Estamos aquí para participar de este conversatorio y poder compartir nuestras experiencias y quizás darles algunas sugerencias a los padres de familia, a los colegas y a los estudiantes que en esta noche nos están acompañando. Gracias. Muchas gracias y bienvenido una vez más. Y tenemos aquí a un profesional de casa también. Me estoy refiriendo al doctor Tito Goicochea Malaver. Él es el responsable de la Oficina de Gestión Curricular de la Universidad Peruana Unión en el campus Lima y también para las sedes de Tarapoto y Juliaca. Doctor Tito, bienvenido. Gracias. Muy buenas noches, apreciada maestra Melba, queridos compañeros. Y es un privilegio para mí poder estar en este webinar para compartir un tema muy importante, que es la evaluación. Gracias, un saludo cordial para cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Muchas gracias, doctor Tito. Sin duda estamos con un equipo de lujo para abordar la temática importante, una temática muy polémica que habla sobre la evaluación. Hoy en día estamos viviendo momentos distintos, como lo había referido al inicio. Los ambientes virtuales se caracterizan por producir los aspectos más importantes de un entorno real, ¿con qué fin? De llegar a nuestros estudiantes, de simular lo presencial a lo cual estábamos acostumbrados. Definitivamente es una experiencia nueva que sin duda alguna nos ha brindado muchas oportunidades más, desde los diferentes puntos de vista, a estar con la familia, a trabajar juntos, tal vez a los padres de familia, a tener un proceso de acompañamiento en la formación académica de sus menores hijos o de sus hijos universitarios. Esta noche, doctor Tito, hablaremos sobre este tema polémico, este tema que muchas veces despierta el interés, o más de una madre, un padre dice, estoy preocupado porque mi hijo será evaluado. Entonces tenemos una primera pregunta, doctor Tito. Desde su punto de vista, ¿cuál es el propósito fundamental de una evaluación? Ok.
En primer lugar, debe quedar claro que la evaluación es un proceso que forma parte del aprendizaje. En ese sentido, debemos deslindar que hay una gran diferencia entre evaluar para calificar y evaluar para aprender. Nosotros vamos a dar, digamos, en esta oportunidad, los conceptos, las experiencias en el contexto de evaluar para aprender. En ese sentido, la evaluación, si lo entendemos tal como lo dijimos anteriormente, la evaluación entonces sería un proceso para obtener información, obtener evidencias sobre los aprendizajes que esperamos de nuestros estudiantes, y con esta información emitimos algunos juicios de valor para tomar decisiones en el sentido que los estudiantes puedan lograr los aprendizajes. Muchas gracias, doctor Tito. Efectivamente, en el campo de la educación superior, los ambientes virtuales ofrecen una gran alternativa para nuestros estudiantes, una alternativa viable para evaluar el desempeño académico a nivel individual y a nivel grupal también, ¿no? De este modo, entonces, cada uno de los que estamos aquí en esta plataforma somos docentes de carrera y estamos realizando constantemente este proceso de evaluación. Esta noche, doctora Astrid, quisiéramos saber qué es lo que evaluamos. Bien, cuando nosotros los docentes empezamos a desarrollar ese proceso de evaluación que lo manifestó acertadamente el doctor Tito, con un propósito de mirar el aprendizaje, entonces vamos a ir evaluando el desarrollo de esos aprendizajes. Pero ¿cómo es que evidenciamos ese desarrollo de los aprendizajes? A través de las competencias que desarrollan, ¿no? Que vamos observando en nuestros estudiantes. ¿Cómo observamos esas competencias en los estudiantes? Justamente podemos evidenciar a través de sus comportamientos, a través de sus actitudes, a través de las simulaciones, es decir, a través de la puesta en práctica de todo cuanto el estudiante va aprendiendo. Nosotros cuando vamos a evaluar justamente eso, vamos a evaluar cuánto ha logrado conocer, es decir, el conocimiento. Luego vamos a evaluar qué habilidades ha ido desarrollando el estudiante, qué capacidades ha logrado desarrollar. Y también vamos a evaluar sus actitudes. ¿Cómo es la actitud del estudiante frente a una situación dada que le podemos dar, por ejemplo, un problema, una casuística, obviamente un entorno real? Esas situaciones nos permiten a nosotros ir viendo, observando a nuestros estudiantes desde la parte actitudinal. ¿Cómo es su puesta en práctica? Si tiene una postura positiva o si es que quizás el estudiante está con una postura resiliente, que no quiere ser parte de la solución de una determinada casuística o un problema dado que se le puede presentar en un contexto real. Evaluamos desde esa mirada, desde las actitudes. ¿Cómo desarrolla la puesta en práctica de todo lo que ha conocido en un marco teórico? Si lo pone en práctica o no pone en práctica, ¿no? O si solamente se ha quedado quizás en un punto donde logró aprender de memoria los conceptos, pero le cuesta llevar a un punto práctico. ¿Cómo es que desarrolla, moviliza esas habilidades, esas capacidades que ha ido logrando adquirirlas poco a poco? ¿Y cómo va utilizando todo ese conjunto de conocimientos, de habilidades y de actitudes para solucionar de manera acertada problemas que se les pueda ir presentando? Entonces, ¿qué evaluamos? Evaluamos precisamente eso, ¿no? Evaluamos esas capacidades que tiene el estudiante, lo evaluamos como una integridad, lo evaluamos como un ser humano íntegro, no lo estamos evaluando por partecitas de manera aislada o separada, tratamos de mirar el todo en ese estudiante. Muchas gracias, doctora Astrid. Efectivamente, la evaluación es un proceso esencial dentro de la educación.
a nivel superior, en la básica. Entonces nosotros lo vamos a tener constantemente y me gusta mucho cuando usted menciona que evaluamos la parte actitudinal. Lo que buscamos es el cambio de actitud en nuestros estudiantes. Qué interesante el aporte que nos ha dejado esta noche. Maestra Maritza, ¿cómo evaluamos? Bien, para nosotros evaluar, primeramente el estudiante o el niño o el padre de familia debe conocer los criterios de evaluación. Ya deberíamos de informarles qué vamos a evaluar, qué criterios se va a evaluar. Y esto, ¿dónde lo va a visualizar el estudiante o el padre de familia? En los instrumentos de evaluación. Podemos tener una variedad de instrumentos. Entonces, ¿cómo evaluamos y con qué voy a evaluar? Cuando yo me pregunto cómo voy a evaluar, entonces voy a pensar en una técnica, ¿no? Y cuando yo voy a hablar de con qué voy a evaluar, entonces estaré hablando de un instrumento. Cuando hablamos de los instrumentos, pues los instrumentos nos van a ayudar a poder organizar la información que vamos recogiendo a través de una técnica de evaluación. Tenemos instrumentos, la más utilizada y creo yo la más completa para ver el desarrollo de la competencia es la rúbrica. La rúbrica son criterios, ¿no? Que ya nos muestra en diferentes niveles. Si el estudiante logró hasta cierto punto, entonces tiene una valoración. De allí sigue avanzando, tiene otra valoración, ¿no? Entonces, la rúbrica me brinda una información más detallada. Me establece, ¿no? los niveles del logro de una competencia. Puedo tener también otro instrumento, por ejemplo, la lista de cotejo, ¿no? Este instrumento me va a ayudar a verificar, ¿no? Si logra o no logra, o si hay presencia o ausencia de una determinada característica de una evidencia. Por ejemplo, si yo enseño algo de música, yo podría decir, ¿no? El estudiante vocaliza bien las palabras. ¿Vocaliza las palabras sí o no? Es una lista de cotejo. O tal vez podría ser, ¿tiene una entonación adecuada? Sí o no. Entonces la lista de cotejo me ayuda a poder diferenciar, ¿no? Desprender estas dos cosas. Como también puede haber una ficha de autoevaluación o también esto me puede ayudar en una coevaluación con sus compañeros o entre compañeros. Muchas gracias, maestra Maritza. Doctor Tito, ¿qué opina usted? ¿Cómo evaluar o qué utilizar para hacer una evaluación efectiva con otros estudiantes? Ok. Como hemos partido de la premisa que evaluamos para aprender, y como ya mencionaron nuestras compañeras, que en el contexto del desarrollo de competencias, porque tendríamos que diferenciar. Yo empecé diciendo que hay una diferencia entre evaluar para calificar. Ese era el paradigma anterior, el paradigma conductista, que solamente, digamos, se centraba uno en el conocimiento, en la memoria, ¿correcto? Y en una calificación cerrada, en la cual el docente emitía un instrumento, unas preguntas, el estudiante respondía, se sacaba una nota y de ahí ya no pasaba. Entonces, esa es una evaluación para calificar. Pero, ¿cuánto de eso, digamos, de ese tipo de evaluación nos ha ayudado a mejorar? Muy poco o casi nada. Entonces, si la evaluación es para aprender, estamos hablando en el contexto de competencias. Y cuando hablamos por competencias, también tenemos que definir o clarificar, porque hay una diversidad de definiciones de competencias. Y una competencia tiene que ver con la integralidad de la persona, como mencionó la doctora Astrid, es decir, el saber, el ser y el hacer. O sea, yo no puedo en el proceso de aprendizaje centrarme solo en el saber. Sería, digamos, digamos de una manera corta, correcto, nuestro proceso de enseñanza, aprendizaje. Tiene que ser completo. O
saber, ser y hacer. En ese sentido, entonces, si nuestra evaluación va a ser para aprender, para desarrollar competencias, entonces hay un elemento clave en la evaluación que nosotros los docentes le llamamos evidencias. Entonces, ¿qué evaluamos? Evidencias. Y entonces, ¿qué evidencias? Bueno, si es del saber, evidencias del conocimiento. Si es del hacer, evidencias de desempeño, de habilidades. Si es digamos, el ser, de actitudes. ¿Se dan cuenta? Entonces, no olviden esto los que nos están escuchando, padres, estudiantes, público en general, docentes también. Digamos, el que evaluamos, lo importante aquí es que nosotros podamos determinar las evidencias. Allí está, digamos, uno de los aspectos fundamentales para responder a la pregunta ¿qué evaluamos? Muchas gracias, doctor Tito, por este valioso aporte. Definitivamente, evaluamos para aprender. Apreciado amigo que usted nos está siguiendo a través de las redes sociales, recordarles que la evaluación se da de manera integral. No solamente busca una parte, es de manera integral. Por lo tanto, usted que está apoyando a su hijo en cualquiera de los niveles de formación, recuerde que estamos evaluando para aprender. Vamos a mirar la parte actitudinal, el cambio de conducta de nuestros estudiantes. Así que con esto y mucho más vendremos después de una pausa comercial. Así que los dejamos, no se pierda. Vamos a continuar, hablaremos del tema de la retroalimentación, un tema de suma importancia también. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Humanas y Educación de la Universidad Peruana Unión, una universidad con licenciamiento institucional. Nuestras carreras de Ciencias de la Comunicación y Educación con sus 5 especialidades de inicial y puericultura, primaria, musical y artes, lingüística e inglés, educación física, educación ambiental, biología y química, cuentan con docentes altamente calificados que brindarán un acompañamiento exclusivo y te ayudarán a convertirte en un profesional que marque la diferencia en la sociedad y el mundo. Formamos profesionales capaces de gestionar procesos pedagógicos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, con la creatividad de producir contenidos televisivos, radiofónicos y digitales que promuevan el cambio social sostenible a través de estrategias audiovisuales. Nuestros 4 laboratorios especializados te ayudarán en la práctica profesional de tu vocación. Educación que trasciende para una generación que hace la diferencia. Muy bien, apreciados amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, esta noche estamos al frente de ustedes, la Facultad de Ciencias Humanas y Educación. En nuestra facultad nosotros tenemos 5 especialidades. La especialidad de educación inicial, educación primaria, lingüística e inglés. Tenemos musical y artes, educación física. También tenemos a la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Estos temas que estamos tratando son de suma importancia y nuestros profesionales que se forman aquí son evaluados bajo esta modalidad, bajo este mismo enfoque, apuntando al logro de las competencias. Sin embargo, antes de empezar con el tema de la retroalimentación, nos gustaría ahondar un poquito más sobre esta pregunta de cómo evaluamos. Doctora Astrid, ¿qué más podría usted añadir a esta pregunta? ¿Cómo evaluar? Bueno, cuando nosotros nos hacemos referencia al cómo voy a evaluar, también toma en consideración la actitud del docente y la actitud del estudiante, ¿no? Muchas veces nosotros, por ejemplo, tenemos ya un paradigma que cuando nos hablan de evaluación, por ejemplo, ya se nos encrespa el cuerpo y ya ponemos una postura, inclusive psicológicamente, a muchos estudiantes se ponen nerviosos y hasta se nublan, porque existe ese paradigma que por años lo hemos ido llevando referente a la actitud
durante el proceso de evaluación. Yo me iría un poco más, quisiera reforzar en este tema, ¿no? En este aspecto de la actitud. ¿Cómo voy a evaluar? A mí yo tuve una experiencia hace unos años atrás, recuerdo cuando estaba haciendo la formación justamente creo que era de la maestría, tuve un catedrático, un doctor, que nos había estado evaluando sin que nosotros nos demos cuenta. Y cuando todos le decíamos, y doctor, ¿cuándo va a ser la evaluación? Y él nos decía, pero ¿qué evaluación? No hemos dado la evaluación. Ustedes ya han sido evaluados, pero no nos dijo para prepararnos. ¿Por qué tendría que decirles? Porque la evaluación se desarrolla pues en todo el momento y bajo ese concepto de la competencia a través de nuestras formas, ¿no?, de desempeño que íbamos dando a conocer y nuestras evidencias. Entonces, cuando hablamos, quisiera cerrar, ¿no?, con este tema del cómo debemos de evaluar. Tiene que ver mucho con el tema actitudinal de parte del docente e ir cambiando poco a poco ese paradigma equivocado que se ha ido arraigando también en los padres de familia, porque desde la básica, hijito, tienes evaluación, pobre hijo, castigo, no hay televisión, no hay nada, y el chico dale que dale estudiar, la mamá sentada a su lado, estudiando junto con el hijo, ¿no? O sea, son paradigmas que se ha ido construyendo, ¿eh? Y eso justamente es producto de la forma también como nosotros hemos ido aprendiendo. Entonces, la idea acá es ir cambiando poco a poco esa actitud. Básicamente, yo creo que acá el que más tiene que incidir es el docente. Somos nosotros los docentes quienes tenemos que ir generando una cultura evaluativa diferente, una cultura evaluativa que guste al estudiante. ¿Y cómo vamos a hacer que le guste al estudiante ser evaluado? Justamente viene la creatividad de nosotros los docentes de hacerles gustar lo que les enseñamos, hacer que se enamoren, que se apasionen de lo que nosotros estamos enseñando. Cuando el estudiante se enamora, se apasiona de lo que damos, entonces él no siente, wow, ¿qué es esta evaluación? Temor, duda, incertidumbre. Más al contrario, le generamos una estabilidad emocional y le generamos algo muy importante: confianza y seguridad en lo que está construyendo. Definitivamente el cerebro no va a aprender cuando se encuentra en un estado emocional tenso, desequilibrado, preocupado, pues no logra aprender ni tampoco logra evidenciarse lo que él logró, ¿no?, desarrollar en las competencias a lo largo de un determinado periodo. Punto número 1, si es preciso, esa cultura evaluativa tiene que ser cambiada, como vuelvo a repetir, a través de acciones creativas de parte del docente, que el estudiante no sienta que una evaluación es algo traumático. Sería ese mi aporte. Muchas gracias, doctora Astrid. Lo que usted ha dicho es muy cierto. Tiene que ver mucho la actitud del docente, la actitud del alumno. Es como fomentar aquel ambiente de confianza, aquel ambiente amigable que permite el desenvolvimiento con tranquilidad, con serenidad de nuestros estudiantes. El resultado esperado es un proceso educativo. Cuando nosotros hablamos de un proceso educativo, nosotros miramos cuál es el resultado. Y el resultado definitivamente es el aprendizaje. ¿Y cómo vamos a ver cuál es el logro que ellos han tenido? Entonces, por eso hablamos que de una evaluación que va a través procesual, ¿no? A través de los pasos, observando, midiendo, corrigiendo, ayudando a nuestro estudiante. Doctor Tito, ¿algo que añadir con respecto al cómo evaluar? Muy bien. La evaluación debe ser un proceso natural, con una actitud, digamos, una actitud positiva por parte del docente, que debe generar inspiración en los estudiantes, ¿no? Un proceso natural. Cierto, esos momentos que menciona la doctora Astrid, digamos, de la evaluación tradicional, que la mayoría que quizás de nosotros hemos pasado, una evaluación siempre le teníamos miedo o hay que prepararnos bastante. No, pero ahora en el enfoque por competencias es continuo, ¿no es cierto? 1, es un proceso natural. 2, es continuo. 3, en este tipo de evaluación para aprender, distinguimos los teóricos dicen hasta 3 tipos de evaluación: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa.
Entonces, la evaluación diagnóstica es para poder saber, digamos, obtener evidencias de los saberes previos antes del proceso de aprendizaje. La evaluación formativa, lo que mencionó usted, doctora Melba, es hacer el proceso, detenernos, digamos, en aquellos detalles del proceso, y la evaluación sumativa para ver si logró o no logró el resultado de aprendizaje. En ese sentido, si ya decimos que la evaluación es digamos, es un proceso natural, pero también es un proceso planificado por el docente. O sea, debe activar, digamos, algunos procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, como hemos dicho, el punto clave para el proceso de aprendizaje, para una actividad de aprendizaje, es definir, en primer lugar, el resultado de aprendizaje. O sea, aquello que, o sea, el docente intencionaliza, ¿qué es lo que deben saber hacer, saber comprender y hacer los estudiantes al finalizar el proceso educativo o la experiencia de aprendizaje? Luego, ¿qué evidencias voy a obtener? Si mi resultado de aprendizaje tiene que ver con conocimientos, con desempeños y con actitudes, o los tres, entonces, evidencias. Tercer elemento, ahora debo definir los criterios de evaluación, que ya también reforzó la maestra Maritza. Los criterios son aquellos estándares de calidad, ojo, estándares de calidad de esas evidencias. O sea, lo quiero así, 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 así. Entonces comunicamos a los estudiantes. Y ahora hay instrumentos para poder verificar esos criterios de calidad, ya sea en una rúbrica, ya sea una guía de observación, una lista de cotejo, etc. Lo tercero, o lo cuarto es la aplicación. Ahora, ¿cómo lo aplico? Ya hice toda mi planificación de mi evaluación. Ahora viene la aplicación. ¿En qué momento? ¿En qué momento recojo? Ahí viene el obtener aquellas evidencias para poder determinar un juicio de valor y tomar las decisiones, que sería, digamos, el otro aspecto que en la siguiente pregunta vamos a poder reforzar. Entonces, aquí es muy importante, apreciados oyentes, que nosotros sepamos para qué evaluar, que nosotros sepamos qué vamos a evaluar, que son las evidencias, ¿sí? Y cómo vamos a evaluarlo. Entonces, es importante que podamos tener estos aspectos y refuerzo la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Muchas gracias, doctor Tito. Muy cierto lo que usted ha mencionado esta noche, tener en cuenta una evaluación diagnóstica. ¿Cómo están nuestros estudiantes? ¿Cuáles son los saberes que traen desde el hogar? La evaluación formativa, la que se va a dar a través de procesos, ¿no? Durante todo el proceso de nuestra actividad. Y finalmente la evaluación sumativa. Muy interesante lo que hemos escuchado esta noche. Y ahora sí, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver igualmente, que tiene mucha relación con la evaluación. No puede dejar de existir este término que vamos a mencionar a continuación. Doctora Astrid, ¿cuál es la importancia de la retroalimentación en la evaluación? Claro, si nosotros estamos concibiendo la idea y estamos centrándonos en un proceso del desarrollo de las competencias y estamos centrándonos en la evaluación formativa, entonces la retroalimentación va a tener un rol demasiado importante en este proceso. ¿Por qué? Porque la retroalimentación va a permitir una intervención oportuna del docente. El docente tiene que saber identificar con su ojo pedagógico, por eso ahí le llamamos el ojo pedagógico, saber identificar en qué momento intervenir y cuándo intervenir. ¿Para qué? Para lograr que el estudiante también logre una actitud reflexiva y crítica sobre el proceso que está aprendiendo. El estudiante tiene que ir siendo consciente de los procesos que está logrando desarrollar en función al logro esperado. Y frente a ello, el docente va a tener una intervención efectiva, una intervención oportuna. ¿De qué manera? Devolviendo al estudiante esa información
que él está desarrollando sus logros, sus progresos, según los niveles que nosotros queremos que él llegue de manera oportuna al desarrollo de la competencia. Por ello, cuando hablamos de la retroalimentación, el docente tiene que ir transitando por 3 momentos efectivos para poder desarrollar una retroalimentación oportuna. Un primer momento, cuando el docente desarrolla la retroalimentación efectiva. ¿Cómo? Desarrollando una descripción, ojo, descripción de la situación que está identificando en el estudiante. No es corregir. Muchas veces nosotros nos equivocamos y decimos voy a corregir al estudiante que se ha equivocado. Ojo, no es eso, sino es promover situaciones reflexivas con preguntas para que él pueda darse cuenta de las habilidades que ha desarrollado durante el proceso. Lo otro, brindar un apoyo oportuno. Si nosotros identificamos como docente que el estudiante está desarrollando quizás un proceso de reflexión no asertivo según lo esperado, entonces es el momento oportuno para brindarle una pregunta, una repregunta, de tal manera que ayude a que el estudiante pueda darse cuenta de la situación. Tiene que ser específica. No podemos llegar como docentes a darle apoyo genérico, no, al asunto sobre la intervención que se está desarrollando en el momento. Algo muy importante también es el certificar el trabajo del estudiante. Nosotros como docentes también no solamente vamos a dar una retroalimentación, oye, mira, te está faltando aquello, no, sino también hacerle notar sus aciertos, porque de esa manera vamos a ir consolidando una autoestima y una seguridad emocional en el proceso de la construcción del aprendizaje al estudiante. Otro aspecto importante, un tercer elemento, es la entrega de la forma oportuna. Cómo devolvemos ese feedback al estudiante, pero de manera oportuna, ¿no? Este proceso va a ayudar mucho a que el estudiante fundamentalmente sea reflexivo en su aprendizaje y logremos de esta forma transitarlo a un estudiante para un proceso de aprendizaje autónomo, es decir, que aprenda a aprender. Va más allá, por eso este proceso de retroalimentación. No solamente es lograr ese aprendizaje, sino también consolidar en el estudiante esta autonomía para aprender a aprender. Muchas gracias, doctora Astrid. Lo que usted ha manifestado es muy cierto, ¿no? Este trabajo, la retroalimentación formativa, entonces, redirige, reorienta, ¿verdad?, las acciones tanto del estudiante como también del docente. Si bien es cierto, si se da una retroalimentación oportuna, va a permitir el logro de los objetivos, va a permitir que nuestros estudiantes alcancen aquel resultado de aprendizaje que me he propuesto como docente. Quiero decir entonces que la retroalimentación favorece al estudiante y favorece al docente. Qué interesante saberlo. Muy bien, esta noche también tenemos una pregunta para nuestra maestra Maritza Huanca. ¿Qué estrategias utilizaríamos, maestra, para dar una retroalimentación efectiva? Bien, cuando hablamos de retroalimentación, lo relacionamos o va estrechamente relacionado con la evaluación formativa, que es en forma permanente. La retroalimentación también se da en ese sentido, ¿no? En forma permanente. Y cuando hablamos de estrategia, hablamos de un plan. Este plan es para alcanzar un objetivo. Entonces, para alcanzar este objetivo, pues tenemos una serie de acciones que ya están planificadas para poder conseguir, para poder lograr mejores resultados posibles. Entonces vamos a hablar de una escalera, ¿no?, de retroalimentación.
hay varias propuestas, ¿no? Sin embargo, hoy vamos a hablar de una. Por ejemplo, el primer paso, ¿no? Vamos a hablar de 4 pasos. El primer paso, clarificar. El estudiante muchas veces nos explica, pero quizás no hemos comprendido, no ha quedado claro. Entonces, en esta etapa es donde vamos a dialogar, vamos a hacerle algunas preguntas, ¿no? Donde le podríamos decir, ¿qué te salió bien o qué te salió mal? ¿Podrías darme un ejemplo? ¿O me puedes explicar con mayor detalle? Entonces, el estudiante va a aclarar, ¿no?, cómo ha ido trabajando. El segundo peldaño es ya valorar. Después de haber recogido la información del estudiante, entonces nosotros vamos a valorar con palabras positivas. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces se confunde con el otro peldaño donde valoramos y le ponemos un pero. En esta escala no podemos poner un pero, no podemos objetar. Podríamos decirle a todo lo bueno que ha logrado, a todo lo bueno, le podemos decir, excelente, has hecho un buen trabajo. Podríamos decirle, explícame por qué, explícame cómo, ¿no? Entonces vamos valorando lo que el estudiante ha ido logrando. Pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Donde ya expresamos inquietudes, donde ya le podemos ir mencionando al estudiante, por ejemplo, ¿has considerado esto? O tal vez le podríamos decir, ¿ya pensaste acerca de esto? ¿O qué preguntas tienes con respecto a lo que has ido experimentando? Entonces ya estamos expresando algunas inquietudes. Y el cuarto paso es aquí donde ya hacemos sugerencias. Es aquí donde ya podemos utilizar el quizá, el pero, o el tal vez, o el solo, ¿no? De repente yo puedo decirle, ¿no? Veo que avanzas, pero aquí te doy una recomendación. Entonces, aquí estoy cuidando mucho la autoestima también del estudiante. Allí, por favor, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? No podemos de repente lacerarlos o desanimarlos, ¿no? Otra frase que podríamos utilizar es, te quedó muy bien. Solo faltaría mejorar este aspecto, este punto. Estás mejorando en esta tarea, pero ahora, entonces vamos subiéndolo y dándole también un motivo para que pueda seguir esforzándose, de modo que vaya alcanzando la competencia, ¿no?, que queremos desarrollar en el estudiante. Muchas gracias, maestra Maritza. Lo que usted ha dicho también es muy cierto. La retroalimentación formativa, entonces, ¿tiene efectos solamente para los estudiantes de nivel superior? ¿Solamente para los más pequeños? ¿Qué nos dice doctor Tito al respecto de la retroalimentación? ¿Cuáles son los efectos que tiene en nuestros estudiantes del nivel superior, en la básica también? Si tomamos la evaluación como el proceso natural e intencionalizado por parte del docente, o sea, el docente se pone en mente un sueño, un desafío, competencias, habilidades a desarrollar en los estudiantes, ¿ok? Y hablamos de todo proceso educativo, de toda experiencia educativa, inclusive dentro del hogar, entre padres e hijos. O sea, tenemos un sueño de que aprendan algo, ¿ok? Ojo, repito, aprendan algo implica el saber, el ser y el hacer. Ese concepto debe quedar muy claro. En ese sentido, si yo tengo bien claro lo que yo quiero que los estudiantes o mis hijos sepan hacer al finalizar una experiencia de aprendizaje, entonces definitivamente la retroalimentación es fundamental. ¿Por qué? Al recoger yo las evidencias, y con los criterios que he establecido, los califico, o sea, determino, mira, esto está bien, esto está mal, te falta esto. Entonces, ese proceso de decirle cuánto le falta para llegar a ese ideal, ese elemento es clave. O sea, es como darle una oportunidad para que llegue al objetivo.
Muchas gracias, doctor Tito. Entonces decimos que la retroalimentación es aquella intervención pedagógica que realiza el docente con el afán de poder lograr o avanzar el logro de los objetivos, ¿cierto? Entonces, por allí estamos muy de acuerdo, considerando que la retroalimentación, es beneficioso para los docentes y también para los estudiantes. Sin embargo, cuando hablamos de la retroalimentación, podríamos ver que brinda efectos positivos, como lo mencionó la maestra Maritza, más allá de sacar una buena nota solamente o salir bien o lograr los objetivos, sino que también teniendo en cuenta las dimensiones, como en el caso de la participación, la autoconfianza que ellos puedan lograr tener o la buena actitud hacia la clase, hacia el docente, ¿no? Qué interesante es fomentar aquel espacio, como lo mencionaba la doctora Astrid. Pues en esta noche también queremos abordar un tema importante, doctor Tito, bajo la filosofía de la educación adventista. Nosotros trabajamos en una universidad que tiene esta filosofía. Bajo esta filosofía, ¿cómo desarrollamos entonces la evaluación? ¿Podría puntualizarnos al respecto? Claro, el tipo de evaluación que realizamos en la Universidad Peruana Unión refleja la cosmovisión bíblica y la filosofía educativa adventista. ¿Y en qué consiste la cosmovisión bíblica y la filosofía de la educación adventista? Es integral, restauradora. O sea, todo lo que hemos estado hablando, enfatizando, dos aspectos. Integral, hemos dicho, mira, integral. Al margen del enfoque por competencias o algún otro enfoque, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales, espirituales y sociales. Entonces, miramos a la persona de manera integral. Entonces, la intención docente, la planificación docente, todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje es mirando al estudiante de manera íntegra, una sola. Y el segundo elemento es la restauradora, que tiene mucho que ver con el último aspecto que hablábamos de la retroalimentación. ¿Por qué restauradora? En nuestra cosmovisión bíblica y en la filosofía, digamos, nosotros nos muestra que hay una excelencia, un nivel de excelencia mayor que está, digamos, educa para esta vida y para la eternidad. Nuestra excelencia mayor está en la eternidad. Por lo tanto, el docente debe hacer todos los esfuerzos para que los estudiantes lleguen a esa excelencia en esta vida y excelencia en la eternidad. Hay un lema que el Ministerio de Educación hace tiempo lanzó y me gusta mucho. Dice, todos aprendemos, nadie se queda atrás. Ese es el ideal del docente. El ideal es que todos debemos aprender y nadie debe quedarse atrás. Entonces, ¿qué debo hacer para que mis estudiantes lleguen a ese ideal? Y algo interesante que también mencionó maestra Melba. O sea, ¿cómo es que este proceso de evaluación, solamente hemos tocado el proceso de evaluación, la retroalimentación, no solamente ayuda a los estudiantes, me ayuda también como docente. ¿Por qué? Porque yo soy facilitador del aprendizaje, yo soy facilitador para que lleguen a esa excelencia, yo soy facilitador de los recursos, aún esté en la virtualidad, ojo, hemos tocado todos los principios de la evaluación, pero digamos en la modalidad presencial, no presencial, es usar todos aquellos recursos para que el estudiante pueda llegar a esos desempeños que nosotros hemos dicho. Si es en la universidad, son desempeños profesionales, porque vamos en un poco tiempo, digamos, lanzar a nuestros estudiantes a la vida laboral. Muchas gracias, doctor Tito. Definitivamente nosotros tenemos una filosofía que mira a la persona como un ser integral y nuestra evaluación está enfocada en esa dirección. Doctora Astrid, ¿qué nos podría decir al respecto?
Bueno, la universidad también busca proyectarse no solamente en formar a profesionales que puedan, ¿no?, egresar y cumplir un perfil profesional de acuerdo a la carrera que ha elegido, ¿no?, el estudiante, sino también la universidad se perfila y mira más allá, ¿no?, como cuál va a ser, por ejemplo, su rol de este profesional que va a egresar de la universidad en un contexto social. ¿Qué es lo que va a desarrollar, ¿no?, este estudiante que ha egresado de la universidad? Tiene que ser pues un rol transformador. Entonces, dentro de Así ese es. proceso de evaluación también tenemos que velar y tenemos que mirar por profesionales pues íntegros, y ese profesional íntegro es aquel que va a tener una mirada de sumar, de aportar, de ayudar, de hacer que esa comunidad desarrolle, que prospere. Es decir, no solamente es un profesional que está situado en un contexto social determinado donde quiera que vaya a desempeñarse, simple y llanamente por cumplir su rol eficientemente como ingeniero, como arquitecto, como médico. No, sino también él va a trascender dentro de su humanidad, dentro de su proyección social y dentro de su desarrollo social. Entonces, creo que más allá de formar profesionales de calidad, también la universidad aspira a mirar y está, ¿no?, desarrollando profesionales que puedan contribuir, ¿no?, a la misión de poder servir al prójimo. Entonces, en esa mirada es que nosotros quizás vamos mirando ese proceso del acompañamiento, ese proceso de la retroalimentación, pero mirando no solamente la aproximación al logro de la competencia, no solamente mirando el desempeño en función al logro esperado de una competencia, sino también mirando el prototipo y el tipo de persona, de profesional que aspiramos en esta universidad. Entonces, un profesional que egresa de una universidad peruana Unión tiene que ser un profesional pues que va a ir a sumar, ¿no?, que va a ir a ayudar, que va a ir a garantizar desarrollo en una determinada comunidad, calidad de vida en un contexto donde va a estar, y sobre todo el desarrollo, la aproximación también, ¿no?, hacia el conocimiento de Dios. Muy bien, doctora Astrid, tiene usted toda la razón. Nuestra formación es integral. Buscamos desarrollar el ser entero, el ser completo, ¿no?, por excelencia. Maestra Maritza, de repente algunas palabras finales que añadir sobre la retroalimentación, la evaluación, en su experiencia, ¿qué nos puede decir como para poder ir cerrando ya el conversatorio de esta noche? Gracias, maestra Melba. Vamos a fundamentarlo en la Biblia. La Biblia nos dice que seamos diligentes. Entonces, nosotros como maestros debemos ser diligentes en la forma como nos preparamos y que no en la forma como evaluamos. La Biblia nos dice, ¿no?, si alguien hace lo que se le pide, es un siervo malo. Eso entonces quiere decir que yo, como maestra, tengo que dar mucho más de lo que me pide. Nuestro egresado de nuestra universidad debe ser un profesional más de lo que le pide la sociedad. Entonces, quiero concluir con estas palabras. Un verdadero maestro, un verdadero profesional debe impactar, debe innovar, debe inventar, debe investigar y sobre todo inspirar. Que Dios nos ayude. Muchas gracias, maestra. Sabias palabras. Un maestro debe inspirar, debe motivar. Y nosotros como maestros tenemos que buscar aquella inspiración divina del maestro de maestros. Doctor Tito, sus palabras finales. Sin duda alguna, ser docente es una gran responsabilidad. En cualquier nivel, ojo, en cualquier nivel, ya sea inicial, primaria, secundaria, superior, posgrado, es una gran responsabilidad porque sobre nosotros recae ese desafío de poder ayudar a los estudiantes a ser personas íntegras, misioneras e innovadoras. Por lo tanto,
todo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser planificado, intencionalizado. Muchas gracias, doctor. Doctora Astrid, sus palabras finales sobre el tema que hemos dialogado esta noche. Me restaría a añadir a lo que dijeron mis colegas, que para lograr también esto, un docente tiene que estar enamorado de su carrera. Yo creo que cuando nosotros estamos enamorados, apasionados de ser docentes, vamos a lograr lo otro, ¿no? Y tenemos que ser altamente creativos, tenemos que ser, empoderarnos, ¿no? Empáticos para poder lograr este bonito aprendizaje. Creo que cuando nosotros los docentes estamos realmente apasionados de ser docentes, hacemos que los alumnos también se apasionen y se enamoren de nuestras asignaturas, ¿no? Cada vez que iniciamos una nueva asignatura, yo digo, tengo que lograr que mis estudiantes esperen, ¿no? Con ansias esta asignatura. Creo que añadiría esto a las palabras que dijeron mis colegas. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctora Astrid, por este aporte. Definitivamente la carrera docente es una carrera de servicio y toda persona que eligió ser docente, joven señorita que está incursionando en esta carrera docente, es un valiente, es un joven valiente, una señorita valiente, esforzado. Definitivamente, cuando hemos dicho esta noche que la evaluación es aprender, la evaluación es integral. Hay que enfocarnos en el saber, en el ser y el hacer. No descuidemos esa parte. Y quiero decir que la retroalimentación es oportuna. La retroalimentación nos ayuda a alcanzar el logro, el aprendizaje esperado. Es el que ayuda a cortar el tiempo, a cortar aquel recorrido, ¿no? Una retroalimentación oportuna. También la retroalimentación es comprensible, es manejable. Una retroalimentación brinda beneficios tanto al docente como a los estudiantes. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche abordando un tema de suma importancia y que muchas veces despierta el interés o la preocupación en los padres de familia. Apreciados amigos, quienes ustedes nos han seguido esta noche, los invitamos para que cada martes puedan unirse a una programación especial de UPU Online. Ha sido un privilegio abordar esta temática. En otro momento también estaremos como Facultad de Ciencias Humanas y Educación con su Escuela de Educación y su Escuela de Ciencias de la Comunicación. Que el Señor lo bendiga a cada uno de ustedes.